Presente ficticio. Con lo que estábamos hablando del tema laboral, precisamente eso es lo que ha causado más revuelo, no por el hecho de que se sientan reemplazados los artistas, los que se encargan de realizar arte digital, arte físico, pintura, todo este tema, e incluso los escritores, sino que el problema es que sienten que están siendo reemplazados a algo que no deberían, porque es un arte, o mejor dicho, es un asunto muy creativo crear imágenes y crear texto. Sin embargo, realmente para lo que la gente quisiera inteligencia artificial, por ejemplo, es con este tema de los recientemente anunciados robots de Tesla, no sé si lo sabe por Elon Musk, lo que la gente realmente quiere es algo que reemplace los asuntos monótonos o mundanos de la vida, como por ejemplo ese trabajo de archivero. Realmente si nos vamos a la realidad, no era, o sea, no era por decirlo arte, no era más allá de una profesión, no es como que alguien disfrutase de hacer eso toda su vida, porque era más que nada una limitación de ese tiempo. Pero la cosa con estos asuntos creativos es que esto sí necesita una regulación, ya que viene de parte de nuestra expresión como seres humanos. Es decir, no puedes reemplazar eso porque eso es precisamente nuestra vía de escape ante los asuntos mundanos que sí queremos reemplazar. No sé cómo podríamos, en cambio, eh, afrontar esa realidad de que los asuntos creativos son los más fáciles de reemplazar porque al fin y al cabo vienen de nuestra mente, que es exactamente el proceso que están llevando a cabo las computadoras, de pensar como nosotros, pero no pueden hacer las cosas físicas como nosotros. Ok, entiendo que hay una preocupación acerca de que lo que debería ser reemplazado es tal vez lo mundano, lo pesado, lo incómodo y lo que es, en cambio, creativo y humano debería preservarse. Sí, Entiendo que estemos viviendo tiempos en donde todos nos preguntemos aquello y sí, idealmente así debería ser, ¿no? Que nos encantaría de que si es que tenemos que cargar bultos, por poner un ejemplo muy rústico, sea una máquina la que se haga cargo de eso. Estoy de acuerdo, ese es el ideal, pero entiendo que en la forma en la que se desarrollan estas tecnologías, por un lado no somos partícipes de las decisiones del rumbo que tienen que ir tomando. Quienes toman esas decisiones son quienes las producen, que de alguna forma están estableciendo las reglas del juego, ¿no? Y en sí. ese sentido, ellos van a ir ingresando en todas y cada una de las ramas que pudiesen introducir estas tecnologías. Por ejemplo, en este presente es más fácil para quienes desarrollan tecnología poner a la inteligencia artificial a trabajar en producir textos que colocarles a estos robots que mencionas, por ejemplo, no sé, como dije hace un rato, cargar bultos y tal vez seleccionar materiales. Por Que cierto. veo que ya se van acercando, pero todavía no han llegado a ese punto. Sí. Entonces, por un lado, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos respondiendo a la forma en la que esta tecnología se desarrolla y que además no tenemos control acerca del rumbo que va tomando, al menos como ciudadanos comunes en un país en el que además nosotros ni siquiera somos productores de esta tecnología. E Obviamente. incluso en los países donde esta tecnología se produce, pensemos que el ciudadano común no maneja el conocimiento bajo el cual estos aparatos operan, de manera que no incide de forma muy intensa en el rumbo que van a ir tomando. Entonces estamos hablando de una situación que está bastante distante de nuestro control. Sí, estamos distantes frente a la manera en la que se opera esto. Y no quiero entrar en una posición pesimista de decir, como esto es distante y yo no entiendo cómo funciona y yo no dijo cómo funciona, debería desinteresarme. No, más Sí. bien al contrario. Dado que no entiendo y no conozco estas cosas, justamente estoy frente a una labor o un reto en el que necesito pensar en cómo voy a ir integrando y cómo como consumidor, en el mejor de los casos, porque no siempre estamos del lado de poder consumir y decidir sobre estas cosas, escogiéndolas, sino más bien nos llegan, cómo desde un punto de vista individual me acerco a estas tecnologías y cómo también voy entendiéndolas para, para permitir o no permitir que ingresen a mi vida, ¿no? Es como que por un lado está la decisión individual, está por un lado la postura personal. Ir entendiendo cómo esta tecnología es parte de nuestras vidas, ir entendiendo cómo la puedo integrar, en qué la puedo integrar y en qué cosas no, en dónde yo debería establecer límites. Y creo que a nivel colectivo lo que se tiene que hacer es también un ejercicio similar, en donde va a tener que haber
debate, así como también capacitación, porque como mencioné hace un rato, hay una cierta cantidad, un porcentaje elevado de la incidencia de estas tecnologías en nuestras vidas sobre la que no tenemos control. Desde ese punto de vista, a nivel colectivo, creo que es importante capacitarnos, saber cómo utilizarla para no nada más quedarnos eh, absorbidos sin saber cómo trabaja, cómo funciona y que eso a su vez se vuelva algo que nos juegue en contra, ¿no? Que de repente haya personas que sepan utilizarlas y que como comunidad no sepamos cómo usar y que exista, por ejemplo, cada vez más y más desventaja y brecha en actividades económicas, en actividades educativas que nos vayamos quedando por detrás. Importante capacitarnos para que esta ola que se viene No, no o sea, nos golpee nada más. Y por totalmente. otro lado, también creo que es importante tanto en las naciones que están desarrollando esta tecnología como en naciones más pequeñas como la nuestra y con tal vez menor, bueno, con menor desarrollo tecnológico, es importante que se converse a menudo de esto y que estas conversaciones lleguen también a los puestos públicos desde donde se toman las decisiones, porque va a tener que empezar a existir una agenda del uso ético de estas tecnologías y su incidencia en la vida. Entonces vamos a tener que generar encuentros para saber qué es permitido, qué no y cómo es que esto funciona. Y creo que apenas estamos viendo la punta Un de iceberg. una montaña que se nos va revelando, como dices, como el ejemplo del iceberg, la metáfora del iceberg, estamos viendo algo que se va asomando y que no comprendemos del todo sus consecuencias, así que vamos a tener que seguir y seguir hablando. Y es difícil plantear esa conversación en países como el nuestro, en donde crisis más urgentes y más básicas, como por Sí. ejemplo el no tener electricidad, van por delante de dar el próximo paso tecnológico. Entonces aquí tenemos mucha tarea pendiente, pero aún así, a pesar de tener esto que se percibe, no solo se percibe esto, que es más de base, a pesar de estar en ese punto, en ese momento, no significa que debamos desenchufarnos por completo de esta conversación de qué es lo que se viene, ¿no? Porque estamos ya presenciando, como en las noticias, los titulares que me compartiste, estamos presenciando Sí. que compañías de tecnología están empezando a tener despidos de personas a quienes están reemplazando a través de estas tecnologías. Y tal vez ahorita para esos sectores es en donde es más evidente cómo reemplazo trabajadores con esto. Y tal vez por acá todavía no lo hemos visto tanto, pero de seguro va a ir sucediendo. Entonces es por eso que es necesario mantener esta conversación activa para que tomemos posturas de qué es lo que va a ir pasando. Por ejemplo, ya que mencionaste a la gente como el Elon Musk y todos estos que andan hablando desde países industrializados y tecnologizados, Sí. escuché que ya por ahí alguien andaba proponiendo la idea de que a futuro va a ser necesario la idea del salario básico universal, así sea que no trabajes, porque supuestamente la tecnología va Avanzar a... tanto para generar recursos para todos. Y eso pienso yo que es un ideal y que, por ejemplo, es una idea que sería Debemos asumir. maravilloso si pasara, pero no me confío, porque más bien lo que estoy viendo es que bajo las lógicas capitalistas en las que se prioriza la ganancia, el capital por encima del bienestar humano, más bien lo que está sucediendo es que se amplían las brechas y esa misma ampliación de brechas es lo que le hace daño al mismo sistema social, porque si es que tenemos gente que empieza a quedarse sin empleos, que pierde capacidad de consumo, es esa misma gente la que alimenta este sistema y veo que más bien la orientación empresarial va para allá. Y suena lindo en el papel tener un salario universal, pero no está sucediendo. Entonces, por eso mismo es que es necesario pensar en mantener estos debates en activo y que ojalá se trasladasen a políticas públicas, cosa que no siempre sucede. Sí, más bien estamos viendo dificultades que nos complican más y más las circunstancias de vida a los pobladores que estamos en las regiones, llamémosles más de la fuerza laboral, el Sí. proletariado, la persona que no vive de capital acumulado o de renta, sino la persona que vive de su trabajo. Sí, y en ese sentido no veo que las políticas públicas vayan para allá. Por ejemplo, hoy día en el Ecuador estamos hablando mucho del tema de que los servicios básicos deberían privatizarse. La empresa privada, ¿cuál es la meta de la empresa privada? Sacar Producir dinero. créditos, ¿no es cierto? Entonces, si es que lo público es privado, me va a subir el costo de la vida porque no hay servicio privado que no se plantee pues un rédito. Entonces, en ese sentido, veo complicado que sea realmente una cosa que nos beneficie A por, todos. por completo o a todos, ¿sí? Y sé que es bien difícil aspirar a que algo nos beneficie a todos, pero es el ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo mejor que se me puede ocurrir frente a esto? Mantener activo el diálogo.
Sí, ojalá que lo público no desaparezca por completo, así como que ojalá ciertas iniciativas del sector privado tampoco sean bloqueadas por completo. Es una cuestión de ir desarrollando balances y ahorita tengo la impresión de que hablamos en términos generales por el tono de esta conversación. Sin embargo, cuando se ingresan en los sectores específicos, creo yo que eso es lo que hay que proponer, ¿no? Mantener activo ese diálogo y como dije antes, que ojalá eso se convierta pues en políticas públicas o leyes que nos ayuden a todos a mantener una vida digna y más ética, ¿no? Por supuesto, ese es el ideal, aspirar. Pero